Mire, vamos a otros temas. La reforma electoral del presidente López Obrador sufrió otra derrota ante el Instituto Nacional Electoral. El viernes por la noche, la Suprema Corte concedió la suspensión en contra del Plan B. El ministro Javier Lainez admitió a trámite la controversia interpuesta por el INE tras considerar que las leyes del Plan B pueden estar violando los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con esto, las cosas en el INE se mantienen como estaban y no se podrá aplicar ninguna ley del Plan B por tiempo indefinido. Tras darse a conocer el fallo en favor del INE, nuestro compañero Ciro Gómez Leiva platicó con el consejero Ciro Murayama, quien habló sobre los cambios que se habían hecho o se tenían previstos en la entrada en vigor del Plan B. Por fortuna ninguna. De hecho, la propia reforma contenía en sus transitorios un plazo de 8 meses para concretar la reestructura, para despedir a la gente, para cerrar oficinas, para saber quién se iba a quedar. Para eso el INE, apenas se publicó el decreto, nombró un comité de transición para hacer todo ese estudio, pero ahora queda sin efecto. Ante la posibilidad de que el gobierno federal o el Congreso impugne y ya con las elecciones en el Estado de México y Colima, en la puerta, bueno, no es en Colima, es en Coahuila, a la puerta de la esquina, esto fue lo que dijo el consejero Ciro Murayama. El hecho de que hoy se haya concedido 24 de marzo la suspensión quiere decir que pues ya no está vigente y tendría que cobrar plena vigencia. La Corte tendría que retirar esa suspensión y declarar válido el Plan B antes del 2 de junio para que fuera la regla que aplicara en la elección de 2024. Creo que eso es francamente difícil y sí, en efecto, tiene derecho el Ejecutivo, el Congreso, a impugnar esta decisión del ministro Lainez, y eso se verá en una de las dos salas de la Corte, que por mayoría simple, cada sala está compuesta por 5 ministros. Si hay 3 ministros de alguna sala que ratifican la decisión del ministro, pues el Plan B seguirá inoperante y con altísima probabilidad, esa es la lectura que yo hago, vamos a ir a la elección de 2024 con las reglas que ya conocíamos y que pues tanta certeza han dado a... Mire, como se esperaba, ayer llegó la impugnación del gobierno federal. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal arremetió con todo en contra del ministro Javier Lainez, a quien acusó de arrancar hojas a la Constitución, tras argumentar que de acuerdo con el artículo 19 no deben de suspenderse los efectos de una norma general. También aseguraron que no es común que un viernes por la noche y sin notificar a las autoridades la Corte anuncie una determinación tan relevante. En otro párrafo resaltan que es falso que se pongan en riesgo los derechos de la ciudadanía, ya que estas reformas electorales solo buscan garantizar el ejercicio eficiente de los recursos públicos y consolidar el régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes. Por lo que ante esta serie de arbitrariedades y una vez que se notifique formalmente dicha resolución, impugnarán la resolución del ministro Lainez.